Barra de Opinión presenta. Héctor no se cansa jamás, y cuando llega el jamás, cae muerto en su cama y duerme como si le debiera al sueño un banco suizo. Tiene una energía inexorable. Vivo con él porque hace muchos años, cuando tenía fuerzas para proponerme imposibles, me lo propuse. Porque no sé qué hazañas del destino sigue aquí, enlazado a los helechos de esta cama. No conozco a un hombre en el que le quepan tantos hombres. Bendita sea la vida que lo ha puesto a vivir en este siglo, en este país, en esta calle y en el estudio que está aquí al lado. La emoción de las cosas, tu último libro, Ángeles Mastretta. ¿Por qué se llama La emoción de las cosas? Encontré un verso de Machado que dice: solo recuerdo la emoción de las cosas, que está dentro de un poema que dice nada más: solo recuerdo la emoción de las cosas y se me olvida todo lo demás. ¿Y así es? Claro, sin duda, cada minuto más. Entonces me pareció precioso y de todo este libro está hecho de memorias. Y fundamentalmente de memorias que me emocionan. Entonces me pareció que era divertido que se llamara así. Pero es un libro que no tiene una historia, que lo hile, no tiene estructura, son fragmentos, ¿cierto? Sí, cierto. Es que es un libro que nunca pretendió ser una novela, más bien. Ya que lo hice un libro, no pretendo que sea una novela. Al principio yo quería hacer una novela con una parte importante de estos textos. Y siempre que empezaba a hacer la novela, siempre empezaba y llegaba al mismo lugar. O sea, son unos textos que van en espiral, y me di cuenta de que una novela así sería tramposa, porque no estaba yo contando, sino recontando y recordando. Y entonces recordaba, ¿qué te diré? El colegio. Y salía del colegio a mi casa, a mis hermanos, a los libros. Y luego mi papá, y salía de mi papá a mi casa, a mis hermanos, a los libros. Entonces los textos son textos que se llaman unos a otros. Creo que los acomodé bien, pero no son una novela. Ahora, como diría Catalina, mija, deja de malvender la mercancía. Sí, tendrías, bueno, pero te convenció el resultado final, este asunto fragmentario hecho de recuerdos emocionantes. Así también te ahorras las partes malas de las novelas, que es para ligar la trama, tienes que inventar unas cosas que a veces son muy difíciles, y si son difíciles suelen ser malas, ¿cierto? No estoy tan segura. Hay veces en que son difíciles y se les nota que fueron difíciles. Ajá. Entonces es un fracaso. Pero hay veces en que son difíciles y no se les nota. O sea, yo creo que hay tú lo sabes perfectamente, que hay una dificultad para hacer lo que parece fácil. Uh-huh. Y que hay todo un artificio. Muchas veces te lleva mucho tiempo y trabajas mucho una cosa que parece que llegaste y dijiste: hola, ¿cómo estás? Y está acomodado para que parezca que es así de fácil. Ahí hay un artificio. Por supuesto, en este libro no hay lo que ata al libro, en realidad son las emociones. Vamos a leer un fragmento donde haces una declaración de principios sobre cómo está construido la emoción de las cosas. ¿Lo lees, Ángeles? Desconozco a dónde voy o cómo ir por un libro que aún no sé si será una memoria, una indagación en el pasado de mis padres, una búsqueda o una tontería. Empiezo páginas que van de un recuerdo a otro, iluminando retazos de tiempo, pero sin orden, sin más destino que el de ser recordados. Ayer empecé uno diciendo: no éramos ricos, pero usábamos pantuflas. ¿Quiénes están en la portada? Mi hermana y yo. Yo soy iba yo a decir, por primera vez en la vida soy la alta. Por primera y única vez en la vida. Dado que le llevo un año. ¿Cuentas la historia de esta fotografía? Cuento la historia de esta fotografía. Sí, es una historia bonita. Toda la vida, mi hermana se ha caracterizado a partir de ese momento por tener accidentes de los que sale airosa,
pero durante los que yo la pasé bastante mal. Entonces, y ella jugaba. Entonces ahí nos estaban vistiendo para ir a... Las fotos eran una cosa muy seria. Las fotos de estudio que ahora te hacen eran siempre. Entonces había que ir al estudio y nos vestían a las niñas todas para que fuéramos... Allí era la primera comunión de alguien. Entonces todas las primas... En mi casa había una cosa... había 3 hermanas que eran como un clan, las llamábamos las mamás, y bajo su férula pasaban las cosas con enorme naturalidad y yo no diría que rigidez, pero disciplina. Entonces nos vestían a todas iguales, de ahí éramos como 5 primas, Ajá. todas con nuestras bandas, nuestras canastas, y entonces nos llevaban a retratar, pero nos llevaban a la primera comunión. Entrábamos como echando pétalos, no me acuerdo, tenía 4 años, Sí. pero algo habremos hecho para entrar a la primera comunión. Y entonces estaban vistiendo a mi hermana antes de ir al fotógrafo, que se llamaba Oakley. Y le estaban vistiendo y la muchacha estaba sentada aquí, hazte de cuenta, no sé si eso se ve en la cámara, pero estaba sentada así en la mesa. Y la mesa tenía un vidrio que se usaba en los 50, ¿te acuerdas? Y le jaló la piernita así y se cortó con la punta. Se cortó la parte de atrás de la pierna y salimos al hospital y la cosieron. Todo mientras yo lloraba como si la cortada fuera yo. Afligidísima. Y luego fuimos a la foto de todas maneras. Una vez que le pusieron, la cosieron y todo, y ya estaba apartado el estudio y ya estábamos vestidas, así que a retratarnos. Entonces tú ves esta foto, que seguramente en algún momento pondrán en la cámara, y la niña es la niña güerilla, que soy yo, tiene una cara de aflicción bárbara. Ajá. Y la otra tiene una cara de no pasó nada, y era al revés. Entonces cuento eso. Y cuentas esos momentos de la vida que se quedan marcados en la memoria por eso, porque están cargados de emoción. Sí, y algunas otras cosas que no sabes, porque esta sí la tenía presente siempre, ¿no? Porque estaba la foto y porque era como muy crucial. Pero hay otras cosas que no sabes qué tan cercanas son, como por ejemplo el tío que tenía una papelería y la emoción que me daba ir a comprar los útiles era en enero que las comprabas, como al final de enero, porque las clases empezaban en febrero. Entonces, ir a comprar los libros del colegio era una ilusión, cómo olía la papelería. Y me acordaba yo remotamente de eso, pero a la hora que lo reconstruyes dices, esto realmente me provocó, me marcó y no sabía yo. O la clase de costura. Y uno reconstruye una Ciudad de México y un México, porque sucede en Puebla y luego en México, cómo eran las cosas, ¿no? Si sin querer estás también haciendo una reconstrucción nostálgica de México, ¿cierto? Sin duda, pero yo creo Y que de nuestros ritos. Fíjate que me pasa que yo siempre estoy en contra y espero ser una militante hasta los 90 años a los que espero llegar, con el mismo entusiasmo con el que tengo 63. Nunca voy a decir, ay, es que era más bonito antes. Porque no es verdad. Muchas cosas son mejores ahora. Uh-huh. No era más bonito antes, solo que era entrañable y sigue siendo entrañable. Yo no tuve una infancia infeliz. Ya ves que hay muchos escritores que sí nutren su literatura de lo infelices que fueron en la infancia. Yo a veces culpo a la infancia de mi falta de temas, así que qué bueno que por un momento haya yo podido tener tema en la infancia, porque me pasaban muchas cosas gratas. Es cierto, no es una nostalgia diciendo esto era mejor, pero es una Dices, esto era bueno, esto estaba bien, esto me gustaba. Un recuerdo lleno de emoción. Por ejemplo, hablas mucho de las ceremonias familiares, de tu familia, pero al hablar de tu familia, también estás avivando en el lector esa emoción de las las ceremonias. Eso noto. Cómo la gente, incluso la gente joven, ¿eh? Sí. La gente de mi edad, sin duda, pero incluso la gente joven, dice, es que cuando tú hablas de tus papás o de tus pérdidas, exacto, de tus muertos, de tus abuelos, yo sentía como que también hablabas de los míos. Exacto. Y es que hay cosas, la historia de los seres humanos se parece. Yo quiero mucho que vamos a escuchar tu remembranza de tu padre, y extrañamente tu padre siendo italiano, el mío siendo polaco. Cuando lo leí se me derramaron las lágrimas porque dije, qué parecido es a mi padre. Igual no, pero la emoción de la hija frente al padre sí es universal, ¿no?
Vamos a ver Sobre todo otro con unos párrafo. papás migrantes. Así es. Así es. Vemos otro párrafo de la emoción de las cosas. Yo nunca entré en amores a la fiebre de un condón. Lo pensé hace poco, mientras me despedía de un recodo en el Caribe. Siempre que bajo dejo la el mar fiebre, para pobre. volver al cotidiano desdén de una ciudad que no lo nombra mientras vive, que no lo ve al pasar ni cuenta con su horizonte, me estremece saber que ahí se quedará, con su luz y su asombro, mientras yo pierdo el tiempo en otra parte. Igual que ha de quedarse la vida cuando ya no estemos para mirarla, inaudita, indescifrable, impávida. Hemos de viajar a la nebulosa de Andrómeda como el querido Eliseo Alberto, y ha de quedarse la Tierra, si bien nos va, con nuestro nombre como una raya entre las nubes de cualquier tarde. Ni modo, muchacha, diría él. Tengo dos preguntas. ¿Quién es el recodo en el Caribe de quien te despedías mientras pensabas en condones? Ah, Cozumel. Yo siempre que me despido, el recodo del... Yo tengo dos recodos en el Caribe. Uno está en Cozumel y el otro está en Chetumal, que es el pueblo donde nació Héctor, mi cónyuge de toda la vida. Y son dos lugares, pero este del que estoy hablando ahí es Cozumel, que es un lugar... Ya te conté uno de mis secretos, y ahora te cuento ¿no? Cozumel es un hotel que lleva ahí toda la vida, caro el condenado, pero bueno, he ido poco a poco hilando fino para intercambiar cosas. Y es el hotel ¿Cómo presidente. intercambiar cosas? ¿Les das cosas a cambio de Les doy- la habitación? No, o sea, no, de se los repente, menciono en o mi sea, novela. No, eso no pasa, pero de repente, ¿te das cuenta? Una vez hablé sobre Cozumel, que ellos necesitaban. No, y sobre todo, ¿qué te diré? Por intercambiar lo que hacemos es, señora, este fin de semana hay poca gente. Ay, Entonces yo digo, mira, qué entonces amables. este fin de semana salgo corriendo, porque va a haber descuento. Entonces ya tengo esas cosas. No vayas a pensar que pasa todo el tiempo. No, pero Cozumel, se me ocurre ir el 23 bellísimo, de diciembre, cuesta lo mismo, cuesta carísimo. Es impagable, pero otras veces es pagable y es un tesoro, es un lugar divino, Sí, es bellísimo Cozumel, ¿no? Y específicamente este lugar. Cozumel sí, Ok. Cozumel es bellísimo, Sí. yo tengo enorme cariño. Yo creo que yo tengo unos antepasados que vivieron en una isla, porque a cada rato, o sea, en Mal de Amores, el papá de Emilia nace en la isla Mujeres y yo me encantan las islas, me parece que hay ahí una vida que no puede ser igual en ninguna parte, y en una isla chiquita como Cozumel menos. Sí. Mira, yo cuando fui a Grecia, a las islas griegas, a ver las playas, las famosas playas más bellas del mundo, yo pensaba en Cozumel y decía... Cozumel Les es quedó mucho mejor más Cozumel en caso de que alguien lo Así haya es. hecho. Y la fauna marítima es impresionante en Cozumel. Tienen los arrecifes más bellos del Lo que planeta. es increíble es la textualmente. cantidad de gente que conoce las Sí. islas griegas y no conoce Cozumel. Así es, así es. Ese es el abismo. Sí, Oye, y esto de los las condones. dos cosas está perfecto. Mencionas más de una vez en el libro los condones. ¿Por No, qué? nada más ahí, nada más en ese texto que se llama Quiméricos Condones. Porque es nada más en Y en ese este, texto. ¿no? En ese texto, en el texto Ah. que está en el libro que se llama Quiméricos Condones, y que es un texto que escribí después de ver uno, o más bien al día siguiente de haber visto uno de estos programas que en la noche tienen muchos anuncios de condones, Sí. sobre todo en la segunda repetición. Si llegas tarde de una cena, entonces cuando ya es de 1 a 2, ya Sí, hay ciertas hay muchos razones anuncios de comerciales condones. para Exacto, ello. ya nada. Entonces, los han quitado últimamente hasta eso. Y entonces hay unas mujeres preciosas que te cuentan las cosquillas que hacen y los colores que tienen y los múltiples sabores. Yo dije, yo no fui esa generación. A mí me tocó pertenecer a una generación que justo entró en amores después de la píldora y antes del SIDA. Entonces sí, fue una época riquísima. De gran libertad, ¿no? De gran libertad, porque ni te embarazabas ni te llenabas de una enfermedad, era una cosa rarísima. Antes las dos cosas, en otra época, ahora ya no te embarazas, pero sí te puede dar SIDA, que no es precisamente algo bueno que te pueda pasar, es terrible y puede ser
hay que lidiar con eso. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? Podemos hacer una pregunta específica sobre eso. Pero el caso es que los condones para mí son una fantasía de mis hijos. De tus hijos, Son sí. una parte de la generación de mis Pero hijos. los compadeces de que tengan que usar condones. Bueno, siempre yo creo que la piel debe estar mejor, pero te digo que cuando empecé a oír esos anuncios dije, no, pues igual está padrísimo. Oye, ¿tú hablas con tus hijos sinceramente sobre el sexo? Claro, y te digo que por eso Mateo me dijo al final de ese texto, dice, mamá, no les creas, tampoco es, porque yo le dije, eso debe ser padrísimo. Y me dice, no les hagas tanto caso. Me dice, no, así es la publicidad. Es como cualquier publicidad. Sí, porque te los ponen como afrodisíacos, ¿no? No, afrodisíacos. Como te pones Ya, el lo mejor condón que y te tienes el puede mejor pasar. sexo de tu mundo, Pues del mundo, ¿sí? exactamente. Hay en este párrafo una frase, dice, igual que ha de quedarse la vida cuando ya no estemos para mirarla, inaudita, indescifrable, impávida. ¿En serio te parece indescifrable la vida? Sí, ¿a ti no? Claro que sí. Pero me esfuerzo en cifrarla y en descifrarla. A mí me da eso la sí, impresión... pero yo me Ángeles, esfuerzo en descifrarla. a ver, pero yo nada no más me creo. esfuerzo, ¿sabes? No, pero yo no creo. Yo creo que tú, como otros cultivan la erudición o las explicaciones, tú cultivas el asombro. Es cierto eso. Escribes desde allí. Escribo desde el asombro, pero no porque lo cultive, sino porque lo tengo de natural. Realmente me asombro con enorme... no quiero, tienes tú toda la razón, no intento dilucidar. Todos los días te tienes que enfrentar a la manera de ver por qué la vida es como es. Sin embargo, yo muchísimas veces, como dices tú, la acepto como es. O sea, no se me ocurre preguntarme, ¿y por qué se tuvieron que morir mis papás? Del mismo modo en que nacieron, del mismo modo en que nací yo. Pero eres una orfebre de crear, de reproducir la sensación de asombro, de pasmo. Yo encuentro mucho, y más según va avanzando tu literatura. Este libro me parece momentos de asombro, de pasmo. No son de grandes discusiones, no son de descubrimientos de tu identidad, son momentos de pasmo. Es verdad, y es que yo creo, sí, tienes toda la razón y me gusta que me lo digas, es que lo que me pasó ahí es que eso quería ser una novela, en efecto. Y sobre todo, si ves el primer texto, que es el texto que empecé a escribir como parte de la novela, como origen de la novela, que es una mujer, que en este caso he hablado en primera persona, soy yo, me detengo frente a las 2 cajas de cenizas de mis papás, por eso se llaman mis 2 cenizas, porque pasó algo rarísimo. Mi mamá se murió y mi papá estaba en una tumba, y entonces a la hora que no pudimos acceder a la tumba, por lo que tú quieras, incineramos a mi mamá, y entonces dijimos, ahora hay que sacar a mi papá y incinerar a mi papá. Entonces en 2 días teníamos de pronto las cenizas de mi mamá, que estaba vivísima, que hacía un rato estaba platicando y tocándonos, y las de mi papá, que hacía 35 años, que no tenía nada que ver, que no había nada suyo más que su pluma fuente y ni siquiera su máquina de escribir porque me la robaron. Entonces, muy poquitas cosas de mi papá, la memoria y muy poquitas cosas. Entonces, de repente, ahí estaba un cofrecito con las cenizas de mi papá. Entonces, yo tocaba el de mi mamá y decía, pero qué tristeza, pero qué dolor tan horrible. Y tocaba el de mi papá y quería decir, hola, pa, pues qué gusto verte de regreso un ratito. Entonces, son 2 emociones encontradas que, ahí sí no me produjeron más que asombro, sin duda, haber quedado en esa situación que no tenía yo mínimamente planeada. Todo esto para decirte, empiezo el libro así, con la intención de ir evocándolos. Desde atrás a cada uno, y por eso de repente hay mi mamá contada de niña, luego mi papá, una foto de mi papá contado de niño, y como tratando de hacer caminos que llegaran a cómo se casan, a cómo es que viven juntos. Pero siempre interveníamos nosotros y siempre intervenía el presente y esto era un caos y ya me estaba pesando mucho. Ya iba yo de asombro, en efecto, y ya me estaba pesando mucho el libro. Yo dije, este libro ya lo voy a dar así y lo voy a dar con profunda humildad, porque les voy a pedir a los lectores un esfuerzo que les voy a decir, mira, pues a lo mejor yo no pude hacer el esfuerzo, lo hice, pero no me salió el esfuerzo de contar esto de una manera lineal y de decirte, pues este era un hombre que regresó de Italia y se casó con esta mujer que era la inocencia misma a la que le llevaba 12 años, a la que no le contó su vida, que un hombre que no vivió suficiente tiempo como para
llegar a la edad en la que se evoca y entonces no le llegó a contar nunca nada, ni a ella ni a nosotros. Esa era sigue siendo una supernovela, a lo mejor un día la escribo, pero por lo pronto lo que hay ahí son pedazos de asombro. Bueno, Margarita Urdiura escribió de su familia una y otra vez y después Sí, los qué malos eran barbaridad. los buenos y qué Está importa. muy bonito, hay que volver a leer eso. importa? Vamos a otro párrafo, es uno de mis preferidos sobre el asombro. No, y que haga el de las cenizas, a mí qué me Soñé importa. que el mar entraba por una ventana y se metía al piano. Corrió la espuma entre las teclas y el agua por ejemplo, soy todas de paz. partes. Hacía ruido ese mar, su hermoso ruido. Y junto al piano había una niña mirando, en paz, como si todo le resultara natural. Yo estaba en el sueño con alguien más. Creo que un hombre, pero no sé quién. Solo sé que era alguien tan encantado como yo con el espectáculo. La niña no se movía y le tomé una foto con el teléfono. Tengo el recuerdo vívido de que fui feliz en este sueño. Desperté sin zozobra, sin decepción del mundo, segura de que había estado en un lugar extraordinario del que solo yo sabría. Raro ese mar que entraba con ardor por la ventana. Traté de contarles a otros la emoción de ese instante. Me han oído, pero no he podido tocarlos con la belleza que sentí. El mar dentro de un cuarto, preso y libre al mismo tiempo, brotando entre el piano y la niña envuelta en él, como dibujada, inmutable e intacta. Sin embargo, Qué bonito lo leyó. Mayra me gusté. Rojas, la Hasta me actriz gustó. Mayra Rojas. Mayra. Ángeles, sin embargo, tú vives con uno de los explicadores más reconocidos de este país, con Héctor Aguilar Camín. Héctor todo te lo explica todo. Político, Analiza el jugo de historiador, naranja. sí, te lo explica todo y muchos atienden lo que explica. Últimamente explica le ha muy dado bien, por hay que hacer decir. el relato al futuro del país, cosa que necesitamos. Entonces, ¿cómo convive tu cultivo del pasmo con el cultivo de las explicaciones de Héctor Aguilar Camín? ¿Cómo Eso es muy bonito. conviven ustedes? Sí, ya que lo pienso, pues ideal. Imagínate dos asombrados, sería una tragedia. Los dos pasmados. Y dos analistas también sería terrible. Yo no sabía, pero esa es una buena combinación. La de una gente que se asombra y la de otra que dice, bueno, no es para tanto. Si quieres te explico que el mar es salado y que es peligrosísimo, como hace Héctor. No me da ninguna emoción que el mar se haya metido a un cuarto. Eso que a ti te pasó fue horrible. A mí en Chetumal, cuando vino el ciclón, me desbarató mi casa. Y entonces no me puedo emocionar más que para mal con eso que a ti te pareció también. E inmediatamente después se traslada a 1954 y entonces cuenta cómo fue el ciclón y a qué se debió y por dónde entró. ¿Conversan mucho ustedes? Todo el día. Todo el día. Sí, en efecto, hablamos muchísimo. ¿Y qué Muchísimo, situación hablamos hablan? O muchísimo. sea, ¿se sirven un whisky? No, es que, mira, tenemos una convivencia bonita, que es que despertamos al mismo tiempo y casi todo el ritual de la despertada, la bañada, la vestida es juntos. Y platican. Y, por supuesto, vamos platicando. Cuando Héctor está sombrío o afligido por la patria, parece ser que la que platica soy yo. Que Pero debe no ser importa, seguido, también le ¿no? contesto, te ves fatal, estás muy afligido, sí, estás muy Si la afligido. patria le pesa, ¿no? Le duele. Ah, no, Héctor, Bueno, sin duda, y lo obsesiona. Fíjate, pues esta es debe una historia, estar muy deprimido. es una historia bonita. Mateo, mi hijo, cuando tenía 4 años, bueno, su papá estaba, imagínate, traía encima la jornada y también otra vez traía encima el país. Y entonces Mateo le dijo, papá, platicamos. Siéntate, platicamos. Ya chiquitito. Y entonces Héctor se sentó y le dijo, ¿cómo de qué? Y dice, ¿qué te parece de la República Mexicana? Mateo de haber dicho, no, con este no voy a tener otro tema. O sea, ahorita no puedo salir. ¿Y qué hace Mateo ahora? Entonces, Mateo ahora trabaja en Nexos y está hablando de la se República asombra, sin Mexicana. duda, o los oye hablar de la República Mexicana y juzga cómo hablan de la República Mexicana. Es un gran observador, Mateo. ¿Y tu hija cómo se llama?
Mi hija se llama Catalina y es un asombro. Ella misma es un asombro. ¿A qué se dedica Hace cine. Catalina? Hace Entonces cine. se fue a estudiar cine. O sea, tiene el primero ojo estudió un grande. ratito en Nueva York Sí. y luego estudió en México, acabó la carrera y luego se fue a hacer la maestría a esta cosa que se llama el American Film Institute, Ajá. guionismo. ¿Ustedes llevan casados cuánto tiempo? 34 años. 34. Pero en realidad no. Sí, llevamos 4. Es lo que te iba a decir. ¿Por Llevamos qué se 4 casaron casados. hace 4 años? Después de 30 años Vivimos de 30 vivir años juntos. juntos y hace 4 años nos casamos por azar, como todo lo que nos pasa o como todo o mucho de lo bueno que nos pasa. Pues estábamos en Chetumal pasando el año nuevo y conversando y entonces con los primos y los primos preguntaron, ¿y ustedes cuándo se casaron? Y nosotros dijimos, en 78. Y bueno, en realidad nunca nos casamos. ¿Cómo que no se casaron? No nos casamos, empezamos a vivir juntos y nunca se nos ocurrió casarnos. La vida fue pasando con toda naturalidad. Pero, ¿y por qué se Tuvimos hijos. casaron? Me acuerdo que mi suegra me habló cuando estaba yo embarazada de Mateo y me decía, bueno, ustedes y su modernidad hagan con su vida un sallo, pero no puede ser que vayan a tener un hijo sin haberse casado. Un hijo Pues bastardo. tuvimos uno y luego otro. Y exacto, Catalina jugando, dijo ahí delante En de los primos, Chetumal. ya sáquenos de la condición de bastardos en que nos han tenido toda En la vida. Chetumal pasó Claro, eso. pero estaba jugando. Ajá. Pero los primos dijeron, en efecto, creo, ¿de veras se quieren casar? Sí, pero de veras, Héctor. Porque claro, preguntaban, son machísimos como no tienes una idea en Chetumal. Héctor, ¿se quieren casar? Bueno, y decidieron casarse. Y entonces allí. decidimos casarnos, pero para casarnos, imagínate, era 30. Entonces, ¿cuándo se van a casar? Nos regresábamos el 2 a México. Entonces, pues, ¿cuándo? Pues mañana. Mañana, 31. Sí, tienen su credencial de lector. Todos los primos, todos mandan y coman. Su credencial de lector, ¿trajeron? Sí, la trajimos. Bueno, mi amigo es juez. Entonces le llevó la credencial de lector, fuimos a un juzgado, y esa noche, la del 31, nos casamos en la calle, cerraron la calle del pueblo, y en la calle en la que nació Héctor, frente a la casa de sus papás, que fue de sus papás, allí nos casamos. Ya nada más quedaba la bardita de madera porque iban a hacer un edificio. Y otra cosa, tú escribes en Nexos, que es, yo diría, la revista de análisis político más leída y más influyente en nuestro país. Y escribes otras cosas rarísimas. Y no escribes de política. ¿Por qué no escribes de política? Debería yo de escribir de política, pero lo que Tú- pasa es que sé de mis limitaciones. Pero es tu opinión en general de la política, que es mal necesario que tenemos o mal obligado. No creo. ¿No? No, yo creo que la política también puede ser un arte. Quiero A decir, ver. es que yo creo que en este específico libro Sí, no hablo mucho de la política, pero todo Arráncame la vida es política. así es. Y Mal de Amores, que no es un libro leído como un libro político, está lleno de política y de políticos todo el tiempo. O sea, pasa entre 1893 y 1917. Entonces está la política todo el tiempo y Daniel Cuenca, pues lo que está haciendo todo el tiempo es una especie de Martín Layú que está permanentemente haciendo política y yéndose y regresando a Emilia Sauri. ¿Y de dónde sabes tanta historia de México? O sea, a mí me sorprende tu uso muy preciso de los términos históricos en México. Hablas de lo republicano, del porfirismo, con una precisión, como si fueras historiadora. Pues mira, descubrí, por ejemplo, cuando escribí Arráncame la vida, que no sabía nada del porfiriato, que sabía poquísimo, que a nosotros nos dijeron, fueron 30 años en los que no pasó nada. Pues no, resulta que sí pasaron muchas cosas. Y se hizo, bueno, Justo Sierra hizo maravillas durante el porfiriato. Y se hicieron trenes y vías y el Museo del Chopo y el Ángel de la Independencia. Y nos contaron a nosotros que nada más habían sido 30 años de horror que de repente se acabaron cuando vino la revolución. Y eso es lo que oímos de historia. Sí. Entonces, cuando yo empecé a escribir Mal de Amores, me puse a leer, por ejemplo, que había diputados y senadores y que acordaban cosas y las desacordaban, y de qué tamaño era la arbitrariedad, sin duda, pero que ahí hubo un mundo en ebullición en el que había, no un señor, muchos arbitrarios, pero en que había mucha gente que pensaba, escribía maravillas. Entonces, que fue una época rica. Y con esa época hubo que romper también. Y mi personaje, Daniel Cuenca, lo que quiere es romper con esa época y rompe. Y Diego Sauri es miembro de un club antirreeleccionista. Y todo eso lo aprendí. Me divertí horrores escribiendo Mal de Amores. Me divertí muchísimo. Uno de los temas recurrentes en tus escritos es
A ver, déjame ponértelo de otra manera. La historia tradicional de las mujeres que narran nuestros narradores mexicanos es: las mujeres son o vírgenes o monógamas. O malvadas. Bueno, Bueno, porque también hay escritores de telenovelas y esas en esas hay unas malas sí, y unas buenas. Y que las malvadas además o son las sexuadas o las ya abuelas y madres que ya no tienen sexo, ¿no? O sea, están como muy estereotipadas. Tú desde Arráncame la vida, desde tu primer novela, subviertes ese relato. ¿Eras consciente que estabas escribiendo en contra de un relato tradicional? No. No eras consciente de eso. No, vaya, no lo hice por eso. Yo creo que sí era consciente de que sí estaba consciente de que las cosas que yo decía no eran las que estaban en el aire. Que eran nuevas. No eran las que estaban en el aire. Pero no dije, me voy a poner a escribir este libro para disentir del modo en que la literatura ha contado a las mujeres mexicanas. No. No. Simplemente cuando lo hice, me quedó claro, y parece ser que les quedó claro a los lectores, que esta mujer era distinta y que esta narradora era una narradora que veía las cosas desde otro lado. Fíjate que a mí me costó mucho trabajo aceptar. Me preguntaban, ¿tú haces literatura femenina? Y entonces yo me enojaba muchísimo y decía, no, es verdad, y la literatura es la literatura y no es cierto, y la literatura, si se califica de femenina, se califica de literatura menor. Ya no creo eso. Ya creo que hay una mirada, creo una parte de eso, creo que la literatura es la literatura y creo que no porque eres mujer haces mejor literatura o haces literatura. Sí. Pero sí creo que hay una manera de mirar hay una femenina. manera de mirar. Pero dices si hay una literatura femenina. Bueno, no me gusta llamarla literatura femenina. Una voz porque me femenina. Parece, ¿tú dirías, hay teatro femenino? Tú dices que tú eres la que me No, está pero yo entrevistando a mí, creo que tenemos las escritoras y las artistas y las políticas, en general las mujeres que estamos vivas, tenemos una ventaja, tenemos algo inédito que decir, Eso es tenemos verdad. una tradición. Sin duda. Por ejemplo, hablabas de los políticos conciliadores. Creo que venimos de una tradición que premia la cooperación, a diferencia de la tradición típicamente masculina, que es la lucha y el valiente. Claro, las mujeres venimos de una época, somos de otra tradición particular, exacto, de la tradición y muy que importante, concilia, que de la además tradición que concilia. ahorita es de vida o muerte que el planeta asuma este tipo de lenguaje sobre la cooperación, sobre Sí, es la cierto, generosidad. y la verdad es que hay mucho más mujeres co-gobernando, porque no se puede decir que gobernando. Pero hay incluso hay más gente que preside sus países. Sí. ¿Tú qué dices que soy conciliadora o que venimos las mujeres de una tradición conciliadora? Yo tengo la certeza de que a los hombres les conviene no ser machistas. Les conviene. Es una cosa de la que muchos no se han dado cuenta, pero les conviene. Por ejemplo, se pierden toda la emoción de crecer a los hijos. Una buena parte de los hombres se la pierden y por eso son tan buenos abuelos, porque no vieron a los niños, estaban haciendo el mundo y descubriéndolo y cambiándolo. Y entonces no los vieron caminar, no los vieron aprender a caminar, no los vieron aprender no los estaban viendo. Bueno, y también se pierden muchísimo de eso. Si eso se distribuyera, o sea, si a los hombres dijeran, sí, estoy de acuerdo, que las mujeres salgan, ganen su dinero adentro y que los hombres colaboremos adentro y que la casa la conozcamos mejor todos. Vamos a un párrafo sobre tu padre. Él se fue con una elegante carta justificando ante los lectores un retiro por enfermedad. Ah, sí. Murió poco tiempo después de un infarto cerebral, enfermedad que aparece cuando la suma de presión alta, cigarro continuo y poco ejercicio hacen crisis dentro de un cuerpo. En este caso, el de un hombre bueno. Estábamos platicando. Yo tenía como tarea para un debate buscar 5 razones que justificaran la guerra de Vietnam. Eran como las 10, pero él ya se había puesto la pijama y hablábamos sentados en su cama. Recuerdo su mano izquierda detenida frente a mis ojos, mientras con 2 dedos de la derecha iba apretando uno a uno los de la izquierda para contar cuántas llevaba. Con trabajo llegó a 2. Nunca hay razones para las guerras. Debió haber dicho porque era lo que pensaba, pero dijo que no podía mover el brazo. Lo sostuvo con su mano derecha, quiso cerrar y abrir la palma. No pudo. No olvido un solo día sus ojos de ese instante. Ahora creo que se despedían,
pero quién sabe. Salí a buscar a mi mamá, que al mirarlo dijo, hay que llamar a un padre. Qué fuerte párrafo, ¿no? Qué fuerte historia. ¿Sabes? Cuando escribes de tu padre, increíblemente me acuerdo muy vivamente del mío. Esto de padres inmigrantes, el tuyo italiano, el mío ni siquiera polaco. un inmigrante. Mi padre, bueno, acábame de No, preguntar. esto de que pasaron la Segunda Guerra Mundial y no hablaban. No contaron qué pasaba. ¿Por qué no hablaba tu padre? ¿Por qué no hablaba tu padre? Yo creo que no. Mira, por ejemplo, ¿te acuerdas que había un programa de televisión que se llamaba Combate? Sí, mi papá lo veía. Sí, entonces, pero nosotros le preguntábamos, papá, ¿y quién ganó en la guerra? Que Y él es decía, de una todos patrulla perdimos. americana en Exactamente, los anda bosques por- de Alemania y en haciendo la Francia justicia. también iba. Sí. Y yo le decía a mi papá, ¿quién ganó la guerra? Y él decía, todos perdimos. Y no pasó mucho de ahí. Y no supimos nunca, por ejemplo, mi papá era mexicano, por eso pudo regresar tan fácilmente. Pero regresó cuando acabó la guerra. O sea, porque era mexicano, pero era un donativo. Su papá era italiano. Y entonces su papá se da cuenta que al segundo hijo decidió dárselo a la madre Italia. Entonces lo mandó a Italia a que se volviera italiano, cosa que consiguió. Porque si mandas a un niño a los 14 años, a los 24, pues ya es italiano. Pues ya Y vivió. lo pilló la guerra ahí. Y entonces lo pilló la guerra ahí y lo llamaron al ejército. Pero luego no sabemos más No de qué saben pasó. Las cartas que siguen son cuando ya se acabó la guerra y él escribe para decir que está bien y lo rescatan. O sea, él escribe a la Embajada de México, no sé, la representación de negocios o algo así, y dice, soy mexicano, y mandan por él. Se regresa en un barquito que se llamaba Liberty Ship. Y yo lo que creo, porque fui a Italia a buscar a su novia, y ahí hay un texto muy bonito de cómo vamos y la encontramos, que era una maravilla, es una maravilla, Mariú. Y entonces, lo que entendí es que la gente podía estar en la guerra sin estar, padeciéndola, pero no necesariamente guerreando. Es más, yo le dije, oye, mi papá disparaba. ¿Cómo? ¿Por qué iba a disparar? Pues porque estaba la guerra, y estaba la guerra y todos eran fascistas. Sí, pero no, tu papá no, la guerra... Me veía como una loca, no quería hablar de eso, pero me decía, no, pero tu papá no, a la guerra iban otros, no iba a la guerra. Aunque estuviera en el ejército, Pero no fue a la guerra. debió haber visto condiciones de indignidad que no caben en las Imagínate, palabras, ¿no? Claro. Yo es lo que entiendo de mi padre, que mi Que por padre eso no querían contarnos. nos quería ahorrar tener esas memorias. Además de querernos ahorrar, además de eso, yo creo que sentían que no las íbamos a entender. No solo nosotros, los adultos de su edad, los que no estuvieron ahí. Así es. Sentían que no iban a entender, se sentían completamente incomprendidos y aislados. Entonces, ¿para qué recupero el horror? Si aquí, mi papá llegó a vivir en una familia que vivía prácticamente en Disneylandia, o sea, el bien, la fiesta, la lealtad, la alegría. Él se casó con una mujer que vivía en esa familia. Sí. Idílica, 5 hermanos, 2 papás, todo el mundo se quería mucho, Puebla. todo era... Pero eran excepcionales en Puebla incluso, porque era gente que Ajá. hablaba mucho de sus vidas y para vivir donde vivían, por ejemplo, mi mamá y mis tías vivían en traje de baño y esquiaban, y hacían cosas que no hacían otras mujeres. Ajá. Entonces, pero llegó a ese mundo en el que la cosa se trataba de ser felices. Claro. Entonces él dijo, yo ya para qué les explico el espanto, para qué lo vuelvo a mencionar. ¿Y fuiste Nunca con en tu la papá vida. a Italia? No, claro que no. Bueno, como mi papá jamás me dejó ir a Polonia. Ni él fue. O tu papá Fíjate regresó que a fue a Polonia porque mi papá no. escondidas. Fue a escondidas. Ah, ¿tu papá fue a escondidas? Sí. Vamos a tu ceniza más querida. Lo nombras por ahí. Mi en muerta estos- más querida, digo yo. Exacto. La más querida de mis muertas es mi madre, solo que todavía no lo sabe, porque no he podido hablarle. Se niega a ser fantasma o fantasía, ¿De veras? así que sigue siendo la muerte misma metida en mis costillas. 6 meses antes de perderla nos dijeron que lo mismo podía vivir 2 que 10 días. A veces
Cuando estaba durmiendo, imaginé que se había ido de su cuerpo de ángel que nos da cuerda por dentro, pero volví a abrir los ojos, que se le fueron haciendo transparentes, y pedía agua o calabacitas a fuego lento. No se irá nunca, pensábamos, cuando ya se estaba yendo. ¿De eso cuándo fue? ¿Te acordaste de las dos muertes de mis padres? Bueno, empezamos con el Sí. texto de las dos cenizas, ¿no? Sí, claro, Ahí claro, está, está una muy bien coherencia puesto. de tu libro. Ahí está cómo te va Sí. llamando, ¿verdad? Así es. Bueno, mi mamá se murió hace 4 años y cuando yo escribí ese texto yo creo que fue hace como 3. Y entonces este libro fue muy generoso conmigo en ese sentido. Y por eso yo lo quería publicar y dárselo a los demás, porque esa cosa me estaba apretando todo el tiempo. Y en el momento en el que la di, porque no fue en el momento en que la escribí, sino en el momento en que la di, en el momento en el que dije, bueno, esto ya que se vaya como está, lo que quiero decir es, yo tengo que armar esto y ya tengo que decir que no puedo hablar con mi mamá, porque con mi papá hablé siempre. A mi papá lo reinventé y entonces, bueno, tenía por supuesto recados de mis amigas que le pedían cosas. Mis hijos decían, abuelito, que no llueva cuando íbamos a... O sea, mi papá se volvió, lo reinventé, pero a mi mamá no, mi mamá era demasiado real como para que al desaparecer pudiera yo inventar otra. Y dices, no hablo con ella todavía. ¿Ya hablas ahora? ¿Se habla con una madre que ha muerto? Ya puedo, pero es que antes yo estaba mi mamá tan enojada de morirse que entonces me daba pena preguntarle qué tal se sentía, porque estaba molestísima de tenerse que morir. Estuve enferma 2 años, muy enferma. Pero, por ejemplo, yo ahorita ya estoy hablando todo el tiempo con mis hijos de que cuando yo me muera, ¿qué van a hacer y qué va a pasar? Y pobres de ellos, les digo, qué horror, realmente, qué horrible que se mueran tus papás. O sea, es una cosa que por supuesto los va a sorprender, pero no tanto como a mí, porque mi mamá de veras parecía eterna. Era muy juvenil, hacía ejercicio, era guapísima y estaba perfectamente sana a los 83. Entonces uno no podía creer que de repente se muriera, o sea, que se enfermara, que... Mi mamá yo creo que tenía planeado vivir como hasta los 96, eso es lo que cabía en su cabeza. O sea, ella sentía que le quedaban como 15 años de vida y de pronto le quedaron 2 de mala vida. ¿Y entonces conversas con ella? Pero hace poco. Ya conversas Bueno, ya con ella. converso con ella como que ya digo, mi mamá. Por ejemplo, ahora Catalina, mi hija, escribió una película que se llamaría Mamá si no fuera porque Del Toro hizo una película que se llama Llamar Mamá. Entonces ella en su guión se llamaba Mamá, pero ahora está buscando otro título. Pero se trata de un poco una abuelita que se está muriendo, más bien mucho, una abuelita que se está muriendo y una nieta y una mamá que se encuentran. La verdad es que he llegado a creer que no somos nosotros porque nosotros hemos estado muy, muy pegadas toda la vida, pero seguro que cuando alguien como tu mamá está muriendo, pues tu hija descubre cosas de ti. Ángeles, No se parece a nosotros, pero no importa. Yo creo que es seguramente también habla de nosotros. el bolero. Arráncame la vida tiene el título de un bolero. ¿Qué tan cerca te sientes cuando escribes del bolero? Pero no cuando escribo, no. ¿No? Pero en la vida diaria, sí. No, cuando escribo, no. ¿No crees que en tu estilo hay una sofisticación del bolero? ¿No crees que...? No, ojalá, ¿Qué pero sobre tiene que todo en ver? no encuentro boleros, más ¿No? que cuando hablo de los boleros, por ejemplo, cuando hablo de que canté con Sabina en el auditorio. ¿no? ¿Cuándo Con el cantaste otro con Sabina? Con Joaquín Sabina. Con Joaquín Sabina. ¿Cuándo cantaste con él? En el auditorio en noviembre del otro año. ¿Te invitó a cantar? Me invitó a cantar, porque siempre que viene, íbamos a cantar, pero a los bares. Y entonces yo cantaba Arráncame la vida, que es mi número fuerte. Y él se encantaba con que yo cantara Arráncame la vida, porque tengo muchos énfasis. No es que cante yo muy bien, pero soy muy enfática. Entonces, lo emocionaba que yo cantara Arráncame la vida. Y me dijo, tienes que cantar conmigo en el auditorio, y pasaban los años. Claro que no y claro que no. Y entonces fue cumpleaños de Mercedes Barcha, una amiga común. Y entonces estábamos ahí platicando y luego vino el trío y empezamos a cantar y me dijo, era sábado, y me dijo, tienes que cantar conmigo el martes tienes que cantar conmigo, es tu oportunidad porque el año que entra vengo con Serrat y ese no permite esas barbaridades. En Auditorio Nacional, 10,000 espectadores. Sí, le dije, claro que no voy a cantar contigo, qué miedo, Ajá. que no, pues no estoy loca. Y entonces me fui para mi casa y él para la suya y a la mañana siguiente me habló Jimena, su mujer, oye, los músicos ya están ensayando, ¿eh? Y entonces yo le dije, no voy a ir, ¿cómo se te ocurre? Y Héctor empezó, ¿de qué está jugando?
¿cómo se te ocurre que va a querer que vayas a cantar? No, está jugando, no. Y entonces, Héctor fue la gran autoridad para cuando él dijo no, yo dije, dijo Catalina, mi hija. Sí, dijo Catalina, mi hija, ¿y pero por qué no? ¿Por qué no va a cantar mi mamá? Cantan muy divertidos los dos juntos, ¿por qué no va a cantar? Si se le antoja que cante. Entonces yo decía, no, es una barbaridad. Pero al mismo tiempo decía, ya no puedo decepcionar a Catalina. ¿Cómo voy a tener este acto de cobardía? Total, fui. Me divertí muchísimo. No me costó ningún trabajo. Yo crecí en una cosa que yo llamo el Circo Guzmán, que es una familia, te digo que desde chiquitos eran niños canten, niños bailen, niños reciten, niños hagan una obra de teatro, niños hay que celebrar a la abuelita, y tú qué vas a declamar. Entonces, oye, no me Ángeles, costó ningún trabajo. Te propongo una cosa. ¿Por qué no nos despedimos oyéndote cantar en el Auditorio Nacional Arráncame la vida junto a Joaquín Sabina? No vas a ver nada, se ve fatal. Con el objeto de conservar y salvaguardar sus edificaciones, Real de 14 en San Luis Potosí fue declarado nueva zona de monumentos históricos. El decreto de noviembre de 2012 establece que la zona en la que se asientan 123 monumentos que combinan diversas manifestaciones arquitectónicas de cada etapa histórica debe ser protegido. El decreto significa que toda obra que se pretenda hacer en esa zona únicamente podrá realizarse previa autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el que también deberá promover y difundir su protección y conservación. La declaratoria de nueva zona de monumentos históricos para Real de 14 es una buena noticia para Wirikuta, que alberga esa zona en su territorio y cuyos habitantes, los huicholes, luchan todos los días por su supervivencia frente a la problemática también diaria de que se inicien actividades mineras que romperían el equilibrio ecológico de lo que ellos han preservado por siglos. Te propongo una cosa. ¿Por qué no nos despedimos oyéndote cantar en el Auditorio Nacional Arráncame la vida junto a Joaquín Sabina? No vas a ver nada, se ve fatal. ¿Cómo no? Yo sé que esto es un chantaje, una traición, Esto es un chantaje, una traición. pero llevo años haciéndole que a ver si tiene huevos. Va a salir conmigo un día en el escenario a cantar Arráncame la vida. La señora Ángeles Mastreta. ¿Qué tal? Mira yo. Ese es mi vestido de Maput. Del diseñador Maput. Para que vean ustedes cómo viene. Mira lo favorecedor que es. Qué bárbara yo, ¿eh? Es que Sabina me pica. Es muy chistosa. Entonces me pica. Ahora les fui a dar un premio al auditorio. Fui a dar la luna del auditorio a él y a Serrat. Ahí estás. Ay, qué difícil fue. ¡Qué valor! No, pero dificilísimo, porque sabes que ellos tenían la versión de Chabela Vargas y era lentísima. Oye, pero sí cantas rete bien, Ángeles. Canto mejor de lo que canté ahí. Que lo ¿Sí? No, bueno, pues No, hay una mucho mejor. carrera aguardándote. En estas noches de frío, Chistosa. ¿Qué tal, vocerrón? desde el cuarto mío, las quejas del verbal. En estas noches de frío, de rociezo invernal. Estaba Juan Ramón con Mónica. Desde el cuarto mío, las quejas del verbal. Y Ahí viene. él arráncame la vida, me Difícil, cuesta ¿eh? mucho trabajo entrar. Ay, es difícil, ¿no? Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala. Es que ellos tenían la versión de Chabela Vargas. El público estaba súper Arráncame la vida. Y si acaso te hiere el dolor, Después sobreviví. parecer ¿Y qué? ¿Y ahí ya vamos a acabar? sí, ya. Quiero que me No te firmes, di ni por las favor. gracias. No, pues Al aire no te voy a dar las gracias. Gracias a ti.
Y nosotros lo ponemos todo. No ves, no entraban. Yo no sé qué hay. Oye, pero fantástico, ¿eh? Yo te confieso que cuando me lo pusieron dije, a ver, yo nerviosa por ti, amiga, que le solta. Vas a hacer quedar mal a la literatura mexicana ahorita. No, hombre. Ahí va mal. No, bueno, allí ya desplegándote. Es que ahí faltaba tum. Los músicos estuvieron peor que yo, ¿eh? Te lo juro. Los músicos es que tenían, ¿sabes lo que hicieron ellos? La versión de Chabela Vargas, entonces era lentísima. Y yo creo que hay unas pausas enormes, no ensayamos. Pero al final los aceleras. Te vas más rápido en la última parte y te siguen. Sí, y luego ya acabamos íntimos, amigos. Ahora que vino Pancho, bueno, era una ilusión la que nos dio vernos. Pero, por ejemplo, me lo llevo yo. Y como ellos hacían, tenía que ser yo. Barra de Opinión presentó. Hoy en día estamos bombardeados de información. Necesitamos como individuos procesarla y aumentar los índices de velocidad de lectura. Una lectura rápida no solo se consigue con un movimiento adecuado de los ojos, ya que es necesario aprender una serie de métodos para eliminar hábitos adquiridos con anterioridad, tales como regresiones, vocalización y subvocalización. Lograr leer alrededor de 2.000 palabras por minuto requiere de aprendizaje. Lo óptimo viene después, ya que se puede ser capaz de dedicarle menos tiempo a la revisión de documentos importantes, sin perder la capacidad de concentración, análisis y crítica. Aplicar la percepción visual al máximo es una exigencia de la vida que nos obliga a buscar técnicas innovadoras de acuerdo a nuestras necesidades.